Muy buenas tardes, nos encontramos desde la ciudad de Pamplona, ciudad mitral, específicamente en el Museo Anzoátegui. Nos encontramos junto con el director Jairo Jaimes, que nos va a hacer un recorrido por los distintos lugares del museo, donde nos van a enseñar cosas relevantes de Pamplona y del departamento. Y presento pues a mi compañera Mónica, que va a trabajar y vamos a hacerle una serie de preguntas al señor director para poder tener el conocimiento previo para que la gente que nos está viendo en la tarde de hoy sepa sobre Pamplona. Muy buenas tardes. Bueno, nos encontramos con el señor Jairo. Mucho gusto, don Jairo. Nos encantaría que nos llegara a contar una parte de los lugares del Museo Anzoátegui. Bueno, yo les voy a contar una parte de la parte cultural que hay acá en la región de Pamplona. Sí, y ricos, bienvenidas acá a la casa, que simplemente su casa, es patrimonio nacional, podríamos decirlo así, porque vamos a hablar de un personaje que trascendió en la campaña libertadora, como es el general José Antonio Anzoátegui. Entonces, las invito a que me sigan. Ajá, ¿sí? Señor. Bueno, a ver, yo les hago una pregunta. ¿Ustedes conocen algo relacionado con el general José Antonio Anzoátegui? La verdad no. ¿No? Pero, a ver, y la otra que les hago generalmente a los turistas. De las fiestas patrias se nos han olvidado muchas cosas, y aún no muchas cosas, sino el momento en que las celebramos. Porque en el momento, digamos, el día que las celebramos, esa fecha, nos la corrieron para el lunes siguiente. Entonces perdimos un poco la noción de qué era lo que estábamos celebrando, y los puentes o los fines de semana se convirtieron en momentos de esparcimiento y de descanso, ¿cierto? Al general Anzoátegui lo escuchamos en una fecha específica, y es una fiesta patria, el 7 de agosto. Sí, es una fiesta que es la batalla de Boyacá. Resulta que el general Anzoátegui fue quien lideró esa batalla y se la ganó a los españoles. Entonces, después de esa batalla, Anzoátegui le entrega a Barreiro a Simón Bolívar, porque recordemos que Simón Bolívar era, digamos, el general de mayor alto rango del ejército libertador. Se lo entrega a él, y entonces Bolívar, en agradecimiento, le obsequia una casa al general Anzoátegui en su tierra natal, que es la capital del estado Anzoátegui en Venezuela, que es Barcelona, y lo manda a comandar el ejército del norte. Sí, Anzoátegui nace el 14 de noviembre de 1789. Como todos, es un neogranadino prácticamente, ¿sí? Y esa es una de las características del general. Listo, les comentaba que Bolívar lo manda a comandar el ejército del norte aquí a Pamplona. Entonces el general llega, y aquí tenemos unas fechas interesantes. 7 de agosto es la batalla, ¿sí? Entra el triunfante en Bogotá el 10 de agosto, y esta fecha, 18 de septiembre de 1819, aún está en Bogotá. Y el 25 de octubre Bolívar ya le hace la primera visita al general Anzoátegui aquí en Pamplona. Entonces, ¿por qué les cuento estas fechas? Porque estas fechas hacen parte de la vida del general Anzoátegui, porque el general Anzoátegui termina muriendo en esta casa el día de su cumpleaños, el 14 de noviembre. ¿Sí? Entonces aquí se le hace un homenaje al general Anzoátegui. Ustedes habrán escuchado el dicho de que se botó la casa por la ventana. Eso se le hizo acá al general Anzoátegui. Se le hizo un gran banquete, se botó la casa por la ventana, y infortunadamente el general amaneció muerto al día siguiente. Y a partir de esa muerte, de la muerte del general, hay una pequeña historia que se volvió tradicional, pero esa se las cuento en la siguiente sala. ¿Sí? Y aquí, prácticamente pues contamos sobre la historia del general Anzoátegui a través de la campaña libertadora. Lo que sucedió, pues es sumamente importante para nosotros, cómo fue que nos libramos del yugo español en 1819, que la estrategia liderada por Bolívar y por todos sus amigos, podemos decirlo así, a cargo, Santander, Anzoátegui, Cabo, todos ellos que se reúnen inicialmente en
Boyacá, perdón, en Boyacá no, en los llanos, posteriormente suben al páramo de Pisba, se encuentran con los españoles en el Pantano de Vargas, batalla para mí decisiva de la campaña libertadora, porque si nos hubiesen vencido los españoles ahí, la historia sería otra, ¿cierto? Entonces vencimos a los españoles en el Pantano de Vargas y posteriormente el 7 de agosto de 1819, como decir, le damos la puntada final a los españoles, liberándonos de... Una pregunta, Víctor. Normalmente, ¿cómo conmemoran los 14 de noviembre en esta casa para recordar la... Nosotros, digamos, nos hemos vuelto un poco complejos. ¿En qué sentido? Tenemos un grupo que es el grupo de guías de la ciudad de Pamplona y tenemos un grupito del cual hablamos generalmente del patrimonio. Y durante el año venimos recogiendo como historias patrimoniales de la ciudad y más o menos aproximadamente para la fecha del cumpleaños del general hacemos un recorrido nocturno personificando ciertas historias y contando al mismo tiempo historias de la ciudad. O sea, es una noche prácticamente patrimonial. Contamos historias, las identificamos, algo las narramos mientras hacemos el recorrido y terminamos en un lugar, bien sea un museo o una casa que nos ha facilitado y culminamos con una comida tradicional. En esta sala tiene un contexto religioso, ustedes ven ahí cuatro imágenes religiosas, pero esta sala, pues por ese mismo contexto religioso, es que en esta sala fue velado el general José Antonio Anzoátegui, por eso las imágenes en torno, digamos, a un cuerpo imaginario, ¿sí? Y que somos velados en medio de 4 siglos, y eso tiene un significado, pero cuando vengan se los cuento. Aquí contamos cuál fue el suceso igualmente del general Anzoátegui. Aquí nos dice que el general murió a causa de posiblemente una apoplejía, pero también apunta a una fiebre o a algo que le pasó, posiblemente un envenenamiento inclusive, ¿sí? Y eso hace parte igualmente de la tradición oral, especialmente la general Anzoátegui, que apuntamos más hacia la apoplejía. Al fondo hay una carta que el general Anzoátegui escribió a su esposa Teresa, pues contándole qué le había sucedido desde el momento en que la deja, digamos la última vez que se vieron, contándole las peripecias que tuvieron que pasar en Pisba, en la batalla del Pantano de Vargas y posteriormente llegando a Boyacá. Y ahí termina la carta anunciándole que próximamente la va a visitar. Infortunadamente no lo logró porque se quedó aquí en la ciudad de Pamplona. Y en la siguiente sala pues, encontramos, vamos a buscar armas. La casa se encuentra inmersa dentro del centro histórico de la ciudad. Además es un sitio estratégico porque también se encuentra podríamos decir, en el centro de la calle Real, que es un sitio donde la afluencia de público es numerosa y es de suma importancia la casa en el contexto histórico precisamente por quién muere en esta casa. Además recordemos que el general José Antonio Anzoátegui hace parte de la campaña libertadora y de él lo escuchamos es en la batalla del 7 de agosto, él es el héroe de esta batalla y por eso la importancia del general y del museo. Este ilustre hombre, al cual Simón Bolívar reconoció como un brillante estratega militar, que los acercó a la victoria en la batalla de Boyacá el 7 de agosto de 1819, aún hace eco en estos cuartos que cuentan su historia y papel en la justa independentista de América. Hablar de los espacios del Museo Casa Anzoátegui es hablar un poco sobre los espacios, sobre la campaña libertadora, a través de un personaje como es el general José Antonio Anzoátegui. En el primer espacio, que es un espacio sumamente largo, pues se habla un poco sobre la vida del general Anzoátegui, además porque está muy ligado a la campaña libertadora y se habla todo sobre la campaña libertadora en este espacio. Hay otros 2 espacios que hablan un poco sobre quién era el general
y de qué murió, porque resulta que el general Anzoátegui muere precisamente en esta casa. Y este espacio, igualmente donde nos encontramos, pues es un espacio donde vemos armas que fueron utilizadas en esta campaña libertadora. Estos espacios desean incentivar el interés por mantener encendida la llama de la historia e incentivar a otras personas a hacer historia desde otras perspectivas. ¿En qué parte reposan los restos del señor José? Los restos del general Anzoátegui siguen reposando en la ciudad de Pamplona. En la anterior sala hay un mural alegórico a cómo era Pamplona en 1819. Él fue enterrado en la antigua catedral de la ciudad, que desapareció prácticamente en el terremoto de 1875. La catedral que nosotros conocemos actualmente era el primer templo del convento de las Clarisas, por eso la catedral lleva el nombre de Santa Clara. Pero la catedral antigua quedaba en toda la esquina del parque, donde actualmente queda Colpensiones, algo así. Ahí quedaba y ahí fue enterrado el general Anzoátegui. Pero como desaparece en 1875, los cuerpos igualmente desaparecieron. Pudo haber sido que los enterraron ahí mismo, para evitar alguna epidemia, inmediatamente fueron enterrados en ese lugar. No se reconstruyó el templo y se perdieron todo lo que había, todos los elementos arquitectónicos del templo se perdieron junto con los cuerpos que estaban enterrados ahí en ese mismo templo. Pero sigue enterrado aquí en la ciudad de Pamplona. A continuación lo dejamos con la programación del fin de semana. Desde Pamplona, Colombia, a Cotepechi estamos ¡Contigo!